Esta noche, en el sur de la frontera, el Instituto Nacional de México actualizó la información sobre detenciones de migrantes, entre estos salvadoreños. El creciente número de migrantes irregulares ha motivado la publicación de testimonios reales de quienes fueron enviados de regreso a Guatemala después de emprender el viaje hacia los Estados Unidos. Corte Suprema de los Estados Unidos impide prioridades para deportar. Y más familias arriesgan sus vidas migrando por la selva del Darién. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen nuevamente este domingo. Son las 8 de la noche con 30 minutos. Gracias por su sintonía. Yo soy Roxana Webb. Bienvenidos al sur de la frontera, donde hablamos de las diferentes aristas del tema de la inmigración. Comenzamos contándoles que el Instituto Nacional de México actualizó la información sobre la detención de migrantes y entre estos hay salvadoreños. Sí, es que el Instituto Nacional de México actualizó información en torno a la detención de 251 migrantes. Dentro de ellos hay guatemaltecos, cubanos, ecuatorianos, salvadoreños, hondureños, nicaragüenses y peruanos, quienes eran trasladados en condición de hacinamiento en 2 autobuses al realizar las acciones de verificación migratoria sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán, a la altura del municipio de Amozoc. Agentes federales del Instituto Nacional de Migración ubicaron a las personas que no lograron acreditar su estadía en territorio mexicano. Durante el proceso administrativo para identificar su situación migratoria, se definió que eran 166 guatemaltecos, 42 cubanos, 17 de Ecuador, 12 de El Salvador, 7 de Honduras, 6 de Nicaragua y 1 de Perú. Del total de personas rescatadas, 191 eran mayores de edad y 60 menores de edad, siendo 23 no acompañados. Cabe señalar que durante el proceso de identificación y también de rescate se puso a disposición de las autoridades de seguridad a 4 personas de nacionalidad mexicana quienes transportaban de manera irregular a las personas extranjeras. Asimismo, todos los migrantes detenidos fueron trasladados a un albergue de migración. Asimismo, fueron puestos bajo la tutela del Sistema para la Protección y Desarrollo Integral de la Familia DIF del Estado de Puebla. Y el creciente número de migrantes irregulares ha motivado la publicación de testimonios reales de quienes fueron enviados de Guatemala de regreso a ese país después de emprender el viaje hacia los Estados Unidos. Se siente muy cerca la muerte. Uno está encerrado, sin ver nada de luz, está encerrado en un cuarto. Allí no sabe uno en qué día sale, si sale en una semana, en 15 días, en un mes. Testimonios como los de estos migrantes deportados son parte de una campaña que busca crear conciencia en la población guatemalteca sobre la realidad a la que se enfrentan durante el viaje irregular. Más de 10 historias de retornados donde nos cuentan, nos explican lo que han sufrido, lo que han vivido. Hoy queremos que ustedes sepan por medio de esta campaña de propia voz de los migrantes retornados esas historias, esas realidades tan complicadas que se viven. A mí me pasaron el desierto y me dejaron tirada y luego unos niños menores regresaron por mí, así fue como me salvé. Fueron como 2 ángeles. Nos llevaron a una bodega donde nos quitaron todo el dinero y pasamos 3 días sin comer. Mientras, se mantiene un promedio de 2 o 3 vuelos diarios con guatemaltecos deportados. Hemos tenido 56.349 guatemaltecos que han retornado vía aérea y vía terrestre. La campaña es publicada a través de las redes sociales del Instituto Guatemalteco de Migración y pretende dar a conocer los riesgos e implicaciones que conlleva migrar sin cumplir con los requisitos y leyes migratorias vigentes. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Y las Naciones Unidas pidieron amnistía para los migrantes. La Organización de Naciones Unidas, a través de su representante en Tegucigalpa, volvió a pedir al gobierno de Honduras una amnistía para los migrantes en tránsito por el territorio nacional. La sanción administrativa ahora equivale a más de $230, multa aplicada a todo adulto extranjero en condición irregular. Así lo manifestó la representante de la ONU en Honduras, Alice Shackelford. La alta funcionaria mostró su apoyo al obispo de la arquidiócesis de Danlí, Monseñor José Antonio Canales, y a quienes acogen a los migrantes. Además, la representante de la ONU exigió un salvoconducto sin multa
multa para los migrantes en tránsito. El pasado 10 de mayo, el Congreso Nacional aprobó un decreto de amnistía tributaria que beneficiaría a miles de migrantes, entre ellos mujeres, niños y adultos mayores procedentes de África, el Caribe, Centro y Suramérica, que transitan por el país. Sin embargo, el mismo requería de la sanción por parte del Poder Ejecutivo y su posterior publicación en el Diario Oficial La Gaceta para su entrada en vigencia. Lejos de aplicar la amnistía migratoria, los migrantes irregulares en tránsito por Honduras recibieron un aumento de $40 a los $196 que ya pagaban. Por esa razón, la representante de la organización volvió a demandar al gobierno de Honduras para que aplique la amnistía y exonere del pago de la sanción administrativa a los extranjeros que ingresaron de forma irregular al territorio hondureño. Siguen llegando a la ciudad de Nueva York autobuses cargados de migrantes indocumentados con esperanza de encontrar casa y nuevas oportunidades. Pero los refugios, mejor dicho, están saturados y el alcalde ha pedido fondos federales y ayuda de organizaciones. Están llegando seguido y según la coalición de desamparados, los migrantes en los autobuses, muchos solicitantes de asilo que viajan desde la frontera, ya traen la información sobre cómo llegar y a cuáles albergues dirigirse en Nueva York, con la esperanza de encontrar vivienda y oportunidades para recomenzar sus vidas. Pero sus ilusiones se tropiezan con refugios sin camas, sin suficiente personal que hable español y sobrepoblados en un 12% más que en marzo pasado. Algunas familias se están hospedando en el albergue de ingreso porque no hay camas para ellos. Más de 2.800 solicitantes de asilo ya se han registrado en el sistema de refugios de Nueva York y al menos 4 familias habrían esperado por largas filas en medio de una ola de calor, sin suficiente comida y sin poder ser ubicadas tan rápido como exige la ley, según denunció la Coalición para los Desamparados. La administración del alcalde Eric Adams criticó a los gobiernos de Texas y Arizona por deshacerse de los inmigrantes y ha pedido ayuda urgente al gobierno federal. Estos estados están enviando personas a Nueva York sin ningún tipo de comunicación o coordinación. Es un hecho, como es un hecho que no estamos recibiendo ningún dólar por esta nueva responsabilidad. Este habitante de la calle nos dice que llegó hoy al refugio para hombres de Bellevue y que vio al menos a 15 inmigrantes. Y Débora, hispana que reside en un albergue para mujeres, cuenta cuáles son las ayudas que le han ofrecido. Puede ser housing, Section 8, SRO, City FEPS. Tan diferente dependiendo que tú quieras, un estudio, un cuarto. La ley del estado de Nueva York requiere que cualquier familia que se presente en un refugio antes de las 10 de la noche sea ubicada en una cama antes de las 4 de la mañana. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Y la Casa del Migrante en Guatemala es un oasis para la dura travesía que pasan los inmigrantes indocumentados en busca de su sueño americano. Para muchos migrantes, el encontrar un lugar donde descansar y un plato de comida es un aliciente al camino tan largo que tienen que recorrer para llegar a los Estados Unidos. La Casa del Migrante en Guatemala presta este servicio a muchas personas que vienen de paso para lograr el sueño americano. En el siguiente material les presentamos la recepción en uno de estos lugares. El flujo migratorio ha sido bastante consistente desde el comienzo, desde enero. En estos meses se ha venido siempre dando casi la casa llena, la Casa del Migrante casi toda la noche tenemos llena de personas que pasan por aquí, son la mayoría de tránsito. Y de nacionalidades se ha visto un grande grupo de venezolanos, de personas que vienen de Haití, de Cuba, por supuesto siempre de Honduras, de El Salvador, de Nicaragua, lo que siempre encontramos. Pero sí, un poco los números mayoritarios fueron de estas nacionalidades. El director de la Casa del Migrante dijo que como fenómeno común en lo que va del año, ha incrementado la atención a grupos de familias que deciden salir de su país. Los nombres siempre son el número mayoritario, pero en estos últimos tiempos, en estos últimos prácticamente meses del año, hemos visto flujos migratorios muy consistentes de familias con niños. Esta casa, digamos, se ha llenado de niños en algún momento y bueno, y es interesante, parece un kinder más que una casa del migrante en algún momento, porque sí hay varios niños. Y esto quiere decir que es una migración mucho más dramática de lo que era anteriormente, ¿no? ¿Por qué? Porque leyendo, digamos, lo que son los resultados de las estadísticas, nos damos cuenta que si anteriormente migraban principalmente los hombres dejando a sus familias, sus niños en casa porque es peligroso moverse y porque ellos iban a regresar o envían dinero para ellos,
Ahora la migración es definitiva, o sea, quiere decir que se van todos, ¿no? Se van familias, ¿entiendes?, desarraigadas, a veces vendiendo todo y dejando todos sus bienes. Según el sacerdote, muchas de estas familias salen de sus países por graves situaciones de delincuencia. La Casa del Migrante ofrece ayuda humanitaria tal como hospedaje, alimentación, servicio médico y psicológico. También cuentan con un programa de retorno voluntario de migrantes a sus países de origen. Andrés es migrante de nacionalidad colombiana, con 4 hijos a quienes dejó junto a su esposa en su país. Él nos cuenta la dura travesía que ha vivido y por qué ha decidido volver a su país. Entonces acudí aquí a Guatemala que me hicieran el favor y pues se hiciera el retorno voluntario, que ellos me colaboraban con todos los papeles. Pues desafortunadamente ahorita no tengo plata, no tengo nada. Ellos son los que me están colaborando, me están haciendo toda la gestión, me están dando pues el hogar, techo y comida, y aparte de eso pues me colaboran con los papeles y aparte con el vuelo. Retorno a mi país es porque cuando estaba en México, cuando nos atracaron y eso, nos iban a secuestrar. Entonces, en Panamá viví una historia esa primero, que estaban los de la guerrilla. Entonces primero me cogieron ellos. Y desafortunadamente pues salí de ese cacharro y después cuando pasé aquí casi me pasa lo mismo, entonces decidí regresarme, porque pues vale más la vida que la plata. Así como en el caso de Andrés, hay muchos migrantes que de manera voluntaria han decidido retornar a su país de origen, y la Casa del Migrante ha proporcionado esa ayuda a muchos migrantes que vienen buscando un sueño. Con imágenes de Héctor García, para el sur de la frontera, David López. Es momento de hacer nuestra primera pausa comercial. Ya volvemos. Empieza a vivir, chicos y grandes se ven sonreír, vamos todos para la playa, RCM nos acompaña, con mis amigos de fiesta yo estaré, a mi familia y vecinos invitaré, de color vamos a pintar, este verano hasta reventar. Dale color a tu verano con RCM bajo el sol y en la arena. Somos RSM, Red Salvadoreña de Medios. Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. Es momento de saludar a nuestro colega, al periodista de la red de noticias Salvavisión, Ernesto Cornejo. Él se encuentra dándole seguimiento ya desde hace varios meses a este tema de la situación de la migración, especialmente en la frontera sur, bueno, entre México y los Estados Unidos. Los saludamos, Ernesto, buenas noches. Adelante, ¿cuáles son los temas que has dado cobertura esta semana? Así es, Roxana, buenas noches, saludos a los amigos televidentes de Al Sur de la Frontera hasta El Salvador. De día todavía acá en el condado de Los Ángeles, California, y como ya lo adelantabas, tenemos información que ha ocurrido en los últimos días en torno al tema de migración y sus aristas, y también
la posición de algunos expertos ante esto. Iniciamos de inmediato con los detalles, y es que la salud mental de las personas migrantes desde que dejan sus países de origen y todo el recorrido que les toca que enfrentar, lastimosamente dejan secuelas. Así lo han dicho. Más detalles en la siguiente nota. Toda persona que migra pasa por un proceso psicológico de adaptación. Tristeza, ansiedad, ira u otras emociones son calificadas como reacciones psicológicas esperadas en las personas migrantes, principalmente en los sectores más vulnerables. Para los expertos en esta área es importante trabajar en ellos, más para lo que representan un riesgo como los niños y adolescentes. Imagínense ustedes el impacto psicológico de abandono, de la sensación de abandono que tienen ellos, ¿no? Soledad, indefensión, o sea, sentirse completamente indefensos cuando ellos tienen que estar sumamente protegidos, encontrarse en ambientes y personas que son desconocidas para ellos, pueden generar problemas muy serios para el desarrollo futuro de estos niños. Y se necesita que tengan una atención especializada, y todavía hay mucha carencia de una ayuda idónea, sobre todo en prevención de problemas de salud mental para ellos. Si bien es cierto que se les debe brindar todo lo necesario para sus necesidades básicas, y es importante en todo migrante, pero también el acompañamiento en sus procesos de psicológicos para que no desarrollen problemas futuros. Los países centroamericanos han reflejado en los últimos años una serie de problemas sociales que han sumado la crisis emocionales de estas personas. He estado muy enferma, digamos, allá en El Salvador pasé una masacre, yo ando bien enferma ahorita. Y en algunos de los casos es muy difícil de olvidar. De problemas estructurales serios que ningún político resuelve. La corrupción, el narcotráfico, todas estas son cosas que permean la sociedad y que alteran la salud mental e inciden sobre la salud mental. Hay un lado claro, diría yo, de la migración, pero también tiene un lado oscuro en cuanto a los peligros y en cuanto a los factores de riesgo que pueden irse presentando a nivel va avanzando hasta llegar a donde va él, ¿no? Ya estando en sus inicios insertándose a otra cultura, eso es terrible, o sea. También reiteró que es necesario trabajar en las personas retornadas, pues el proceso de asimilación que vivió puede traer etapas de depresión. Informó Ernesto Cornejo desde Tijuana, México. Y la frontera sur de Estados Unidos continúa viviendo momentos complicados debido al incesante flujo de migrantes sin la debida documentación, y por eso la patrulla fronteriza ha decidido reconocer los esfuerzos de sus agentes. Más de 100 agentes de la patrulla fronteriza en el sector de El Paso, en Texas, fueron reconocidos por su trabajo durante el año fiscal 2021. Para mí es un día muy especial porque yo como jefa me dan la oportunidad de decir gracias por todos sus esfuerzos y aparte los reconocimientos, porque muchos de ellos no solamente están patrullando la frontera, muchos de ellos están salvando vidas de personas humanas que muchas veces los migrantes sufren porque brincan a los canales, empiezan a ahogarse, entonces ya un oficial de una manera u otra salva esa vida. Y es que luego de vivir un año complicado con crisis migratoria en la frontera sur y por la reducción de personal, la jefa de la patrulla fronteriza busca reforzar el compromiso de sus agentes. Primero que nada me siento muy orgulloso porque pues este es un trabajo que estamos haciendo para proteger a toda la comunidad, y segundo pues a la juventud que se está echando a perder con todas las drogas que están pasando ahora. En El Paso, esta agencia ha pasado de contar con 2.400 agentes en el año 2020 a tener 2.100 en el presente 2022, una reducción de 300 agentes. Para Gloria Chávez, jefa de la patrulla fronteriza en el sector del Paso, esta reducción no ha sido un impedimento para la efectividad del trabajo, ya que dice contar con los recursos, herramientas necesarias y un equilibrio en las recompensas para reconocer el esfuerzo de sus agentes. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas. Y en más información, y es que el endurecimiento de las medidas antiinmigrantes en algunos estados de acá de los Estados Unidos ha llevado a redoblar la seguridad. Por ejemplo, en Texas, en al menos 6 condados de al sur,
esto principalmente que colindan con las zonas fronterizas, están llevando a cabo una serie de mecanismos. Otros, por su parte, están construyendo su propio muro para evitar que personas estén ingresando de manera irregular. El flujo migratorio que se ha registrado en los últimos meses desde los países del Triángulo Norte hacia Estados Unidos ha llevado al endurecimiento de las medidas para evitar su ingreso. Por ejemplo, 6 condados del sur de Texas han declarado una emergencia por lo que califican como invasión la identificación de migrantes. Otros, por su parte, han iniciado con la construcción de su propio muro fronterizo. Los migrantes son fichas descartables, a los cuales no se les ve pues como sujetos de derechos. Esa es la realidad. Para quienes velan por los derechos de este sector, estas acciones lo único que difunden es odio y discriminación. A los cuales no se les ve pues como sujetos de derechos. Esa es la realidad, a pesar de que existe toda una legislación internacional para la protección de desplazados, de refugiados, de asilados y de migrantes en tránsito. La situación es verdaderamente precaria en términos de garantizar los derechos de estas personas. Esa es la realidad con la que se van a enfrentar. Por eso es importante la educación para la gente que está pensando migrar estos días en sus naciones de origen y en la ruta de tránsito, brindándoles información primero sobre los riesgos que van a enfrentar, cómo se ponen en peligro su integridad y la integridad de los familiares que los acompañan. Quienes han sido identificados por los agentes de la patrulla fronteriza reiteran que el trato muchas veces se torna inhumano. Migración allá adentro no nos dijo, le dijimos, pues, bueno, mi esposo le dijo de que nosotros queríamos por lo del asilo y dijo que no, que íbamos para Honduras. Eso sí, nos botan absolutamente parte de todas las cosas que nosotros llevamos. Porque sí, ellos no andan viendo si cuánto le costó a uno, cuánto ellos, botalo a la basura, a la basura, a la basura. El gobierno estadounidense ha reiterado que está buscando trabajar en políticas antiinmigrantes y favorecer a este sector. Informó para la red de noticias Salvavisión desde Los Ángeles, California, Ernesto Cornejo. Y el coyotaje, como se le conoce, es un delito que cada día crece en demanda ante la necesidad de miles de personas, incluyendo los guatemaltecos, que buscan la migración por diversas razones, por diversos motivos, entre ellos la falta de oportunidades laborales, la inseguridad y la falta de educación. El Ministerio Público guatemalteco tiene delegada una unidad investigadora que a la fecha lleva en proceso de investigación a más de 300 estructuras criminales. Existen 2 delitos por los que una persona capturada y sindicada de dedicarse al coyotaje incurre, una actividad que en los últimos años ha crecido ante la demanda de guatemaltecos que buscan cambiar el destino de su vida en la Unión Americana. Hay 2 delitos regulados en la Ley de Migración, decreto número 95-98 del Congreso de la República, reformado por los decretos 10-2015 y 5-2022. Que son el tráfico ilegal de guatemaltecos, obviamente cuando las víctimas son connacionales, y el tráfico ilícito de personas cuando se trata de migrantes extranjeros que han ingresado de forma irregular a nuestro país por puntos fronterizos no controlados y que transitan dentro del territorio nacional con el propósito de llegar a México y posteriormente ser trasladados hacia los Estados Unidos de América. Pero dentro de las investigaciones que nosotros estamos desarrollando, puesto que hemos pretendido darle un abordaje integral al fenómeno criminal, nos encontramos realizando imputaciones también por el delito de lavado de dinero u otros activos. Grupos delictivos organizados que cada vez buscan estrategias distintas para operar, aprovechando puntos fronterizos sin vigilancia. Ellos realizan la captación de sus víctimas a través de redes sociales,
en Guatemala utilizando radios comunitarias que generalmente no están autorizadas para operar legalmente en el país, es decir, no tienen la licencia concedida por la Superintendencia de Telecomunicaciones para ostentar el usufructo de la frecuencia radial. Hemos detectado también algunos otros mecanismos de captación y posteriormente pues ya se produce el traslado de los migrantes hacia lo que las estructuras criminales les denominan como las bodegas, en donde ellos son alojados o albergados provisionalmente durante todo su trayecto hacia México y posteriormente desde México hacia los Estados Unidos de América. Generalmente se les requiere un primer pago que ellos le denominan enganche, que puede oscilar entre los 10,000 y 15,000 quetzales, y paulatinamente, conforme avanza el trayecto irregular de los migrantes, pues se deben ir realizando otros abonos. Actualmente el Ministerio Público lleva a cabo más de 300 investigaciones, de las que por lo menos 3 bandas organizadas que operan a nivel transnacional han sido desarticuladas. Actualmente estamos manejando un promedio de 350 investigaciones en desarrollo. Nos encontramos desarrollando procesos de investigación relacionados con grupos delictivos organizados que operan a nivel transnacional. Ya hemos desarticulado 3 estructuras bastante fuertes que operaban en diferentes regiones del país, específicamente dentro de los casos que denominamos como Renacer 502, el caso Nahualá y el caso Tamaulipas. Hemos logrado realizar la incautación de aproximadamente 6 millones de quetzales en efectivo en las residencias de los traficantes de personas, y la mayor parte de las investigaciones que se encuentran a cargo de esta fiscalía corresponden a detenciones en flagrancia que se producen constantemente en el interior de la República, en las diferentes regiones, en los diferentes departamentos del país, cuando la Policía Nacional Civil procede al rescate de numerosos grupos de migrantes. Y la Corte Suprema falló contra la política del presidente Joe Biden, que favorecía las deportaciones de personas que amenazan la seguridad de los Estados Unidos. Activistas compartieron con José Pernalete de La Voz de América su temor de que se reanuden redadas en lugares de trabajo. La Corte Suprema propinó otro revés a las políticas del presidente Joe Biden, en este caso sobre las deportaciones selectivas. La decisión bloquea la intención de la Casa Blanca de priorizar la deportación de personas que representen un riesgo mayor de seguridad pública. El caso surgió a raíz de una demanda interpuesta por los gobiernos republicanos de Texas y Luisiana. El fiscal general de Texas, Ken Paxton, expresó en Twitter su júbilo por la decisión. Texas propina a Biden tantas derrotas importantes. Primero, Biden dice a DHS que no debe detener a criminales ilegales. La Corte lo rechaza. Biden apela, pierde. Biden va a la Corte Suprema. Justo ahora pierde de nuevo. Los federales deben detener a los ilegales. Seguiré luchando ante los tribunales para que hagan su trabajo. Al otro lado del mismo tema, la abogada Marta Arias considera perjudicial la sentencia del máximo tribunal adoptada por votación 5-4. Esto pone en riesgo a todas las personas que estén indocumentadas en los Estados Unidos, sin importar cuándo hayan entrado, si entraron recientemente o entraron mucho tiempo atrás. Las normas sugeridas por Biden y anuladas por la Corte buscaban proteger a inmigrantes indocumentados y que habían ingresado a Estados Unidos antes de 2017. La abogada Marta Arias considera que todo está en manos de la discreción de la agencia ICE. Y ICE es, el director de ICE es escogido por la misma administración Biden. José Pernalete, Voz de América, Miami. Bien, Ernesto, hasta aquí llegamos nosotros contigo. Muchas gracias por haber compartido de estas notas. Bueno, Roxana, es parte de los detalles que les tenemos hasta esta hora. La invitación está hecha para que nos pueda sintonizar el próximo fin de semana en punto de las 8:30 por la señal de Canal 12, donde les estaremos presentando más casos e historias de estas personas migrantes, en la que sin duda alguna llevará también a una etapa de reflexión para saber si se emprende o no este duro viaje
Con esto retorno la señal hasta los estudios principales. Desde ya, feliz inicio de semana. Gracias, buenas noches. Nosotros vamos a la pausa. El 12 va con vos. Y seguimos con Al Sur de la Frontera. El Comité Internacional de Rescate identificó las necesidades de migrantes y comunidades receptoras en la frontera sur de los Estados Unidos. Esto tras la implementación de medidas como el Título 42. Vamos en busca de un sueño. Miles de personas continúan llegando a la frontera norte de México con la esperanza de cruzar a Estados Unidos, a pesar de las dificultades a las que se enfrentan. Se puede prácticamente vivir y darle un futuro a sus hijos, a nuestros hijos. El más reciente reporte del Comité Internacional de Rescate se enfocó en Tijuana, Mexicali, Nogales y Ciudad Juárez, comunidades que han recibido un gran número de migrantes tras la implementación de los programas de protocolo para protección a migrantes y el Título 42, que según esta organización ha facilitado la expulsión de más de 2 millones de personas que aspiraban a pedir asilo. Nosotros hemos hablado con más de 280 personas que lideran una familia, representando a casi 900 personas. Y en efecto nos están demostrando que, por ejemplo, 96% carecen medios de subsistencia, el 90% no tienen alguna necesidad de atención médica, 83% no puede cubrir sus necesidades de alimentación. Rafael Velázquez, director para México del Comité Internacional de Rescate, se refirió a los peligros que corren los migrantes. Con la gente con la que hablamos, que fueron parte del estudio, aproximadamente la mitad ha experimentado un problema de seguridad o delito. Entre las cosas que nos preocupan, las cosas que salen, está la violencia sexual, el secuestro y las amenazas como los incidentes de mayor importancia que nos tienen preocupados. Y manifestó que es necesario para enfrentar esta situación. Tenemos reuniones de alto nivel con compromisos que tienen que verse materializados en el terreno donde nosotros trabajamos, apoyo para la sociedad civil de parte tanto de los institutos internacionales que financian este tipo de apoyo como de los gobiernos. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. Pero, ¿cuáles son las cifras de los flujos migratorios? La OIM compartió un informe detallado con las estadísticas. En la siguiente nota se lo damos a conocer. La región de Centroamérica, Norteamérica y el Caribe presentan importantes flujos migratorios de comportamiento dinámico y variado, donde los países funcionan como zonas de origen, tránsito, destino y retorno de poblaciones migratorias. Pero veamos qué dicen las cifras. La información y datos migratorios permiten comprender el contexto actual de las dinámicas en la región de una manera confiable. Es por ello que la Organización Internacional para las Migraciones ha desarrollado un informe sobre las tendencias actuales de la migración en la región. En 2021, las entradas irregulares de migrantes por el Darién en Colombia, el 78% equivale a adultos, es decir, 104.202 personas, mientras que la cifra de niños, niñas y adolescentes se encontraba en 29.524, lo que equivale al 22%. Para 2022, entre enero y mayo, se registró una cifra de 27.769 adultos, lo que equivale a un 85%, y la cifra de menores de edad apunta a 5.028, es decir, un 15%. De esa manera, los principales países de origen de migrantes con entradas irregular por el Darién son Venezuela, Haití, Cuba, Senegal, Ecuador, Chile y Brasil. En 2021 la cifra predominó en Haití con un flujo de 82.952, mientras que en 2022 la nacionalidad venezolana presentó un aumento del 493% en comparación con el año anterior, reflejando una cifra de 16.720. $13.248 personas identificadas han salido de Panamá hacia Costa Rica en mayo de 2022, lo que representó un aumento del 158% comparado al total en abril pasado.
Las cifras demuestran que los principales países de origen de migrantes en tránsito en paso canoas en Costa Rica son Venezuela, Haití, República Dominicana, Senegal y otros países como Camerún, Cuba y Ecuador. Cabe resaltar que en la mayoría de migrantes identificados por sexo predominan los hombres con un 86%, mientras que las mujeres representan un 14%. Además, estas personas tienen preferencia de países de destino como Estados Unidos, México y Canadá. Del 1 de enero al 29 de mayo de este año se han identificado un total de 37.892 personas migrantes irregulares en Dalitrojes, en Honduras, de los cuales 21.007 son hombres, 10.988 mujeres, 3.171 niños y 2.724 niñas. Además de mencionar que Cuba es el país de origen con más personas migrantes, con un flujo de 23.773. De enero a abril se ha dado un total de 69.188 retornados, 31.635 corresponden a Guatemala, 35.512 a Honduras y 5.041 a El Salvador. Para 2021 eran más de 125.000 retornados a estos países, por lo que la cifra este año es alarmante, ya que va en aumento. 17.013 retornos se han reportado hasta mayo. En 2021 esta cifra se situó en 36.642, donde se ve reflejado que Estados Unidos es el país con más repatriaciones efectuadas. $6.020 muertes o desapariciones de migrantes se identificaron en Centroamérica, Norteamérica y el Caribe desde el 2014. Las principales causas de los incidentes han sido ahogamiento, mixtas o desconocidas, condiciones ambientales extremas, falta de albergue y acceso a servicios, enfermedad por falta de acceso a cuidados adecuados a la salud, accidentes en vehículos o muertes vinculadas al transporte peligroso y por muerte fortuita. Las cifras han demostrado que al menos 337 incidentes se han reportado hasta junio. En México, 108.791 migrantes han sido presentados y canalizados en enero-abril, lo que representa un 70% de crecimiento respecto al año anterior, ya que el número se situaba en 307.779 migrantes. En el caso de Estados Unidos se han llevado a cabo 1.017.951 encuentros en la frontera suroeste. En 2021, esta cifra era de 2.035.598 y el 98% de los menores son no acompañados para ambos años, donde la principal nacionalidad de estos encuentros es mexicana. Estas cifras son el reflejo de la situación actual migratoria. Por eso se hace un llamado a que las personas piensen 2 veces antes de iniciar un viaje a Estados Unidos o cualquier otro país de destino, esto por el riesgo que representa. Y en los últimos años se ha vuelto más frecuente el uso de tráiler y también de furgones para transportar a los indocumentados en el sur de Texas. En territorio mexicano durante los últimos años ha sido habitual el uso de camiones y furgones, los cuales son adaptados para transportar en su interior a decenas de migrantes hacinados, mientras que en los Estados Unidos los grupos organizados que se dedican al coyotaje solían utilizar pick-ups, camionetas y furgonetas. Sin embargo, hoy en día para transportar a los migrantes indocumentados, estos grupos criminales en el sur de los Estados Unidos han hecho más frecuente el uso de tráiler y furgones, ya que con este método el número de personas trasladadas aumenta considerablemente. En un pick-up o en una furgoneta los traficantes solían transportar de 6 a 8 personas y en una camioneta hasta 12, mientras que en un furgón o camión con remolque los traficantes pueden trasladar desde 60 hasta 80 personas, tal como sucedió con el camión que fue abandonado en la calle Quintana en San Antonio, Texas, con 64 personas hacinadas, donde lamentablemente 53 perdieron la vida, entre ellos varios guatemaltecos. Es una tragedia terrible que aún no ha terminado, porque los padres de estos que perecieron en ese terrible accidente están sufriendo el dolor, la pérdida, los han enterrado con tanto dolor, despegándose de aquel hijo, de aquel hermano, de aquel padre que ya no regresó con vida ni tampoco vino a ver las maravillas que les hacían creer a ellos de este país. Y es que ciudades como San Antonio y Houston en el estado de Texas, Phoenix en Arizona y Los Ángeles en el estado de California, a lo largo de la historia han sido importantes puntos de distribución para los migrantes que son transportados por las redes de contrabando, quienes logran cruzar la frontera con pequeños grupos de unas 5 a 10 personas, luego los conectan con otros miembros de la red en el lado estadounidense, quienes los recogen y los trasladan a un área de preparación,
comúnmente conocida como una casa de seguridad, y cuando logran reunir a un grupo grande lo suben a estos camiones, donde lamentablemente se han registrado casos como el último ocurrido en San Antonio, Texas, el cual se ha convertido en la tragedia más letal de su tipo en la historia de los Estados Unidos. Ahora es difícil, los métodos son diferentes y las tragedias son cada día más. ¿Qué le garantiza que no van a pasar una situación igual o similar y perezcan antes de pisar esta tierra? Por favor, piénsenlo bien y no sean la estadística de estos procesos y de estos dolores que no tienen por qué suceder. Este tema de la pérdida de vidas humanas nos tiene que hacer reflexionar, porque no solamente se está haciendo una actividad ilegal, sino aún están a merced de estas personas que trafican con personas. Y es que estas son organizaciones de traficantes cuyos tentáculos se extienden desde nuestros pueblos hasta las ciudades de México y Estados Unidos. Ven a las personas como una simple mercancía. En el camino los migrantes cambian de manos y vehículos muchas veces, lamentablemente sin tener el control de sus vidas. Y es lamentable las pérdidas de las vidas humanas que se han tenido, y es parte de los daños que esta actividad migratoria deja y nos pone en un lamento como país, en virtud de que las personas migran porque quieren ir a buscar un sueño, quieren ir a buscar mejoras para su vida, para su familia, para su entorno, pero son parte de los riesgos que se están tomando. Perder una vida humana es una de las situaciones más complejas que como sociedad suceden. Lamentablemente el sueño americano para decenas de familias guatemaltecas se transformó en pesadilla. Ahora solo quedará el recuerdo de sus seres queridos y los compromisos económicos adquiridos para realizar el fatídico viaje. En un informe más para el sur de la frontera, Omar Vázquez. Y la embajadora de Estados Unidos en Honduras se refirió al tema migratorio. La embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, realizó un recorrido en el cruce fronterizo de Corinto y recordó a los hondureños que los peligros de la ruta migratoria son reales y no vale la pena arriesgar sus vidas. Escuché historias desgarradoras de hondureños que fueron engañados por coyotes en su viaje hacia Estados Unidos. Los riesgos son reales, no ponga en peligro su vida y la de su familia, no vale la pena, posteó la diplomática en su cuenta de Twitter. La diplomática mencionó que en su visita al cruce fronterizo de Corinto apreció hablar con la policía fronteriza sobre las condiciones de la frontera. Además, expresó que está muy feliz que Honduras y Guatemala cooperen a lo largo de la frontera para facilitar viajes y comercio mientras luchan contra la trata de personas. En su recorrido a la frontera en el occidente de Honduras, la embajadora pudo constatar de primera mano las condiciones que enfrentan los migrantes. Finalmente, señaló que se trabaja con la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras, la Policía Nacional y Migración de Honduras para combatir la trata de personas y crear fronteras más seguras. Vamos a una nueva pausa comercial, ya volvemos hablando entre otros temas sobre la situación de los indocumentados suramericanos, caribeños o incluso de países asiáticos que buscan pasar por el tapón del Darién para llegar después a países del Triángulo Norte rumbo a los Estados Unidos. Ya volvemos. El mundo se ha vuelto tan pequeño que cabe en la palma de tu mano. En la escuela RSM te ofrecemos las modalidades para lograrlo. Inscríbete y elige modalidad presencial o virtual para estudiar nuestros diplomados, posgrados y talleres con prácticas en set de televisión y cabina de radio reales. Tenemos los horarios, tenemos las herramientas. Tú tienes el talento. Que nada te detenga. Inscríbete ya en la Escuela de Comunicaciones RSM. Llámanos al 2560-1211 o escríbenos al 7697-1258 y visita nuestro sitio web www.escuelarsm.com. El futuro está aquí. ¿Qué esperas para conquistarlo? Vamos a comenzar este bloque escuchando el testimonio de un venezolano que regresó a su país. Esta fue su experiencia. Emigré a Colombia en
mediados del 2018. Las opciones aquí estaban un poco cortas, ¿no? A pesar de que tenía trabajo, tenía estabilidad. El principal motivo era el crecimiento, ¿no? Y volví a Venezuela a finales del 2021. El golpe de la pandemia afectó a muchas de las personas como yo que emigraron. Entre eso, ver que a pesar de que trabajabas, seguías estancado o pagando deudas que venías acumulando producto de la pandemia, fue cuando entendí que ya no podía seguir estando allá. Tengo un emprendimiento, tengo una cocina oculta en la que hago hamburguesas y comida rápida a través de delivery. Es como un toque y despegue estar aquí en Venezuela. ¿Cuánto tiempo será ese toque y despegue? Obviamente no lo sabemos. Yo digo que sí, Venezuela puede sobrevivir un tiempo, sí puede sobrevivir, pero quizás no sea ese país para elegir para crecer. Por ejemplo, ahorita aquí en Venezuela, aquí en Maracay, estuvimos sin agua 2 semanas. Tuvimos que pagar un camión cisterna de agua la semana pasada para llenar el tanque. Cuando eso pasa en un país normal, se daña algo del servicio público, uno pones el reclamo y a los 2 días ya están solucionando. Una comparación, ¿no? De que cómo funciona una cosa en un país normal, pero cómo funcionan las cosas aquí en Venezuela. La Venezuela en la que uno creció ya no está, esa Venezuela no existe, eso ya dejó de existir en todos los aspectos. Esto es otra Venezuela y hay que acostumbrarse. Ahorita voy a hacer pizzas pronto, Y esta es otra historia de un migrante venezolano que nos comparte su hastío de intentar volver a emprender ese duro camino hasta los Estados Unidos. Emigré a Panamá en el 2016. Retorno a Venezuela en el 2021. Amo a mi familia y no quería estar tan solo por allá. Me han preguntado, ¿te volverías a ir? No quisiera emigrar, ya pagué mi novatada, pagué mi karma, ya sé lo que es eso, aprendí, pero no volvería a emigrar. Yo lo que quiero es hacer dinero, estar bien y salud y tranquilidad. ¿Qué porcentaje que dice Venezuela se requiere? Yo digo que la actitud la actitud del venezolano, de nosotros, ha hecho que esto se cambie. Si comparamos 2017, mucho mejor. El domingo, por lo menos, compré un pollo y me fui a casa de mi mamá y pude compartir el pollo con toda mi familia. Eso es, para mí, es que no necesitas de tener tanto dinero para ser feliz. Es disfrutarte el momento. Y yo siento que ahorita sí está mucho mejor. Y es verdad, a lo mejor no me compro 2, pero por lo menos tengo para comprarme 1. Se lo adelantábamos, la selva del Darién, una de las rutas migratorias más peligrosas de América Latina, ha registrado un aumento significativo en el número de familias que la usan para buscar llegar a Estados Unidos. El fenómeno se da inclusive en medio de la pandemia, situación que pone en peligro a miles de menores, según UNICEF. Y aquí en la selva esta hay animales, el agua potable, estamos tomando el agua del tanque ese, que esa agua sale, esa es el agua que purifican del río. El cubano Francisco Turcas es uno de los miles de migrantes que han usado la selva del Darién para cruzar en su camino al norte. Alrededor de 24,000 personas de más de 50 nacionalidades cruzaron en 2019 esta peligrosa ruta migratoria, según UNICEF. Hemos visto en el último año, más de un año ahora, un aumento muy significativo de la cantidad de niños y niñas que están pasando por el Darién. El año pasado vimos 7 veces más niños y niñas que el año anterior, que el 2018. En conversación vía Skype con La Voz de América, Mónica Datter, especialista de protección de la infancia de UNICEF para América Latina y el Caribe, también explicó el impacto del coronavirus en esa población migrante. Desde marzo hay más de 2.500 migrantes que están varados en el Darién, en Panamá, en la selva, esperando poder seguir su camino hacia el norte. Llevan ya meses ahí
están bastante desesperados por las condiciones, son condiciones complejas en el medio de la selva. Darer afirmó que un 25% de esta población son niños, muchos de ellos menores de 6 años, los cuales siguen en campamentos donde crece la desesperación, indicó el ministro de Seguridad de Panamá, Juan Pino. Y ver que todo está cerrado, entran en ansiedad, pero ellos tienen que comprender que ahorita mismo todas las fronteras están cerradas. Una crisis sanitaria que intensifica este nuevo fenómeno migratorio de unidades familiares en la selva del Darién. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. Y las familias de los 6 migrantes hondureños que fallecieron en el interior de un camión en Texas recibieron los cuerpos de sus familiares y procedieron a darles el último adiós. Entre el dolor de sus parientes fueron sepultados en Las Vegas, municipio de Santa Bárbara, los restos de los 6 migrantes hondureños fallecidos el mes pasado en un camión en San Antonio, Texas. Los fallecidos son los hermanos Alejandro, Miguel y Fernando José Caballero, Margie Tamara Paz, Aela Ramírez Quesada, Yasmín Bueso Núñez y Belkis Esmeralda Anariba. Es un dolor muy inmenso el tener que venir a recibirla así. Es algo que no le deseamos a nadie, pero cosas que pasan y tenemos que saber pedirle fuerzas a Dios. Vecinos y parientes lamentaron la suerte de los fallecidos. Era muy trabajadora y era maestra. Trabajaba en una escuela por un tiempo, pero no le dio y ahí se mejor se... ¿Son gente de iglesia ustedes? Sí, de la iglesia católica. La Cancillería hondureña aseguró que se deben buscar nuevas estrategias para prevenir que más hondureños migren irregularmente. Todos sabemos cuáles son las causas. No hay oportunidad, no hay trabajo, hay inseguridad, no hay empleo, no hay Estado de Derecho. En el pasado habían vínculos de narcotráfico, todos los elementos para que un país no tenga oportunidades. Ahora tenemos que trabajar en eso, en una buena gobernanza, atraer la inversión extranjera, empleo, para que el hondureño diga, me quedo. Así como otros centroamericanos, los 6 hondureños formaban parte de más de 50 migrantes que buscaban cruzar la frontera de Estados Unidos sin la debida documentación. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Y los hondureños que fueron repatriados han sido objeto de homenajes fúnebres en el lugar donde se suscitó la tragedia de San Antonio, Texas. Altares con cruces adornadas con coronas de flores y fotografías de los hermanos Fernando y Alejandro Caballero fueron colocadas en el sitio donde murieron 54 migrantes al interior de un tráiler en San Antonio, Texas, en los Estados Unidos. Junto a los altares también fue colocada una cruz en honor a la joven Margie Tamara Paz, quien era la novia de Alejandro Caballero, con quien emprendió el viaje con la ilusión de llegar a los Estados Unidos y costear una operación de su madre. Fue a través de la red social TikTok donde compartieron las imágenes del altar ubicada en el sitio en el que fue encontrado el llamado tráiler de la muerte. ¿Puedes enseñar la cruz de los hermanos hondureños y de la novia? Claro que sí. Aquí está la cruz de Margie. Pueden ver Tamara con su imagen ahí y ahí también. Luego la de su novio Alejandro. Ahí está la foto de él. Y luego el hermano Fernando al ladito con su bandera de Honduras. Que en paz descansen y que Dios bendiga a sus familias. El video publicado por Ospina muestra las cruces que fueron pintadas con colores de la bandera de Honduras, misma que también fue colgada en el sitio junto a las de Guatemala y México tras la muerte de 48 migrantes de esas dos nacionalidades. El usuario Carlos Ospina, conocido por sus actividades en ayuda en favor de los migrantes, publicó el video de las cruces en honor a los hondureños que fueron repatriados a Honduras el pasado 22 de julio. En total, son 6 los compatriotas fallecidos en la tragedia. Aparte de Alejandro Caballero, Fernando Caballero y Margie Paz, las otras 3 víctimas fueron identificadas como Yasmín Bueso, Adela Ramírez y Belkis Anariba, todas fallecidas en la tragedia ocurrida el pasado mes de junio en San Antonio, Texas. Nosotros así nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo domingo. Yo soy Roxana Webb. Hasta la próxima.